solo buena energía, potenciando lo mejor de ti. Bienvenidos todos a lo que nos acompañan hoy. Es un placer poder encontrarlos en este espacio para conversar sobre la vida y milagro de José Gregorio Hernández a propósito de su beatificación que tendrá lugar el día viernes 30 de abril. Hemos invitado al doctor Manuel Alfredo Guzmán, internista e infectólogo, expresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, reconocido docente del Hospital Vargas de Caracas y quien ha sido miembro de la comisión que conmemoró a los 150 años del natalicio de José Gregorio Hernández. Buenas tardes, doctor Manuel, ¿cómo está? Mil gracias por aceptar nuestra invitación a este espacio para conversar sobre este tema tan oportuno como es la vida del señor José Gregorio Hernández. Hola Sebastián, buenas tardes, encantado, María Alejandra. Siempre es un gusto compartir con la querida gente del Colegio Ávila y a la orden de ustedes. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Entre Sebas y yo vamos a abordar varias preguntas interesantes que nos permitirán conocer más y mejor sobre la vida del doctor José Gregorio Hernández a razón de su beatificación el día viernes. Vamos a comenzar. Sebas. Cuéntanos, doctor, ¿quién fue José Gregorio Hernández? José Gregorio Hernández fue un hombre espectacular de su época. Un muchacho que nació en Isnotú, un pequeño pueblo del estado Trujillo, en 1864. Un pueblo bastante rural, diría yo, menos de 2.000 habitantes, casi con seguridad. Su papá Benigno era un comerciante, yo diría, relativamente próspero, y él crece en Isnotú haciendo básicamente los trabajos que hacían los muchachos rurales de la época, ayudando en la casa. Aprende de su mamá, que era una mujer muy bella, muy buena, las primeras letras, aprende las primeras oraciones, aprende a querer a la Virgen, al Señor, desde esa temprana edad. Y él sufre la desgracia, diríamos, que se muere su mamá cuando él tenía 8 años. Sigue en casa de su papá, con sus hermanos, se hace responsable de los menores y entra en la única escuela que había en Isnotú, que la regentaba Pedro Celestino Sánchez, el maestro del sitio. Y Pedro Celestino, cuando José Gregorio tenía 13 años, le dice a Benigno, al papá: este muchacho es fuera de serie, yo no tengo más que enseñarle, envíalo a Caracas. Y él inicia un viaje a Caracas para estudiar bachillerato, ser médico. Pero un poco para resumirte quién llegó a ser: es uno de los innovadores de la medicina venezolana de fin de siglo XIX, en parte por su formación, por su dedicación. Era el médico más famoso de la Caracas de principios del siglo XX. Era el médico más consultado por prácticamente toda la ciudad. Era el médico de los que tenían y de los que no tenían. Era un académico extraordinario, fue fundador de la Academia Nacional de Medicina en 1904 y fue un hombre que marcó tanto su época, y ya entraremos en detalles de distintos aspectos de su vida, que el día que él muere, la conmoción en Caracas fue tal que toda la ciudad se desbordó, fue a estar presente, a prestarle su respeto. Lo llevaron en hombros desde lo que hoy en día es el Palacio de las Academias en Caracas, era en aquella época la Universidad Central, que lo llevaron caminando desde ahí hasta el Cementerio General del Sur, que ya estaba fundado desde el siglo pasado por Guzmán Blanco, caminando y en medio de un palo de agua importante. O sea que este hombre, que venía de un sitio modesto, pequeño, casi que rural, termina siendo de las personas más conocidas en la Venezuela de principios del siglo XX, querido y admirado por su vocación de servicio como médico, por su calidad de profesor en la universidad, por su sabiduría como académico. Y aparte de todo eso, un hombre que vivió siempre con mucha intensidad las virtudes cardinales de fe, esperanza, caridad, practicante cristiano fuera de serie, de misa diaria, y realmente marcó una época. Y fue tan importante el impacto de José Gregorio. Ahora estamos con esta alegría de la beatificación mañana. Pero aparte de ese detalle, José Gregorio no solamente estuvo muy presente en esa Caracas de fin de siglo, sino que no ha dejado de estar presente. José Gregorio ha sido una constante en la vida venezolana. Haz el ejercicio, Sebastián, cuando tengas tiempo.
sobre todo de gente en sus 20, 30, 40 años. Cuando conozcas a un José Gregorio, pregúntale a la mamá o a él, ¿y a ti por qué te pusieron ese nombre? Y muchos de ellos te contestarán, me pusieron este nombre porque mi mamá tuvo un parto difícil, pensó que yo no iba a echar para adelante recién nacido porque estaba muy enfermo. Le pidieron a José Gregorio que le pidiera al Señor su curación y terminan poniéndole el nombre. Insisto, me preguntas, ¿quién fue José Gregorio? Un gigante de la Venezuela de fin del siglo XIX, principios del siglo XX, un verdadero héroe civil, de esas personas que es importante que la sociedad nos presente como modelo, como ejemplo a seguir, como maestro que tiene tanto que enseñar. Así definiría yo un poco a quién fue José Gregorio. ¡Wow! ¡Qué belleza, doctor! Una descripción absolutamente completa, ¿no? Y muy sentida, además. Entiendo, doctor, que más allá de estos atributos que tenía, religiosos que tenía el doctor José Gregorio Hernández, y de ser una persona santa, digamos, desde su hacer y desde su pensar, su sentir y su hacer, era especialmente culto. ¿Podría conversarnos un poquito, doctor, cómo era el venezolano José Gregorio Hernández? Impresionante, era fuera de serie. Este año es el año nacional, se está celebrando el año de los laicos venezolanos y dice, José Gregorio, un laico como tú. ¡Wow! ¡Qué bueno sería ser como José Gregorio! José Gregorio hablaba 7 idiomas. Hablaba corrido, inglés, italiano, francés, leía sus libros y dominaba el francés ampliamente. Conocía las lenguas clásicas, conocía el latín y el griego y lo podía leer y entender perfectamente. Se movió con soltura cuando viajó a Francia, a Estados Unidos, conocía muy bien los idiomas. Aparte de su posibilidad de hablar muchas lenguas, era un hombre que conocía mucho de arte, conocía mucho, le gustaba mucho la música, la buena música, la música clásica. Y no solamente le gustaba, sino que era buen intérprete. Le gustaba el piano, tocaba piano, no digamos piezas clásicas, pero le gustaba la música venezolana de la época, tocaba violín también, bailaba. Y dicen los que hablaban de su época que bailaba muy bien, además. Le gustaba mucho, era un hombre profundo, no solo, como decías, María Alejandra, en su vida académica y médica y religiosa, sino también en todos los campos que abordaba. Fue un escritor prolijo y no solo escribió de medicina y en algunos momentos hizo algunas publicaciones de temas religiosos, tiene un texto espectacular de filosofía que publicó en 1912 y en ese libro no solamente hace un resumen de las corrientes filosóficas de siempre y de las recientes, sino que él dice, bueno, los venezolanos somos muy dados a la filosofía. Y yo, como muy venezolano que soy, también tengo la mía y se las quiero plasmar en este libro que estoy haciendo. Y escribe ese libro Elementos de Filosofía en el año 1912, un libro estupendo, tanto para conocer la historia de la filosofía y los clásicos filósofos griegos, como para conocer lo que él pensaba y veía de la vida. Se movía con soltura. En el campo médico en particular, un detalle que a mí me llamó mucho la atención, estaba suscrito a las que eran en la época las mejores publicaciones médicas. O sea, era un hombre que no solamente se formó muy bien en lo que aprendió en la Universidad Central y sobre todo en ese año y medio que estuvo en Francia y Alemania haciéndose su formación de posgrado, sino que se mantuvo al día en la medicina de la época y recibía revistas y pagaba para que le llegaran sus revistas médicas y también no médicas, pero era un hombre que estaba muy al día de lo que pasaba. Él sufrió mucho con la Primera Guerra Mundial, que fue terrible. Entonces, pocos muertos que hubo en la Primera Guerra Mundial. Tanto que él hizo saber que él le decía a Dios, Dios mío, si es necesario que yo me muera para que se acabe la guerra, llévate mi vida. Y él se murió al día siguiente de la firma del Pacto de Versalles, que es el que puso, digamos, fin formal a la Primera Guerra Mundial. O sea, un hombre de su tiempo que estaba al tanto de las novedades de su tiempo, de las corrientes filosóficas del pensamiento, de las corrientes culturales del momento. Con lo de la música hay un detalle muy simpático.
Y hay algo que me alegra mucho: en la ceremonia de mañana se va a interpretar una elegía que escribió Pedro Elías Gutiérrez a José Gregorio Hernández. Un día, Pedro Elías Gutiérrez, Hermoso. oye este cuento que es buenísimo. Pedro Elías Gutiérrez era el director de la Banda Marcial de Caracas y fue el compositor de Alma Llanera, yo diría, de nuestro segundo himno nacional. Y Pedro Elías Gutiérrez iba caminando por la calle y oye en una ventana que alguien está tocando Alma Llanera al piano. Pero además lo está tocando muy bien. Entonces él toca la puerta. Dice, ¿quién está tocando el piano ahí? Y el que estaba tocando era José Gregorio. Y se conocen en ese momento. Eso fue en 1914, 15, por ahí. Se conocen, se hacen amigos. Y de esa amistad, bueno, la familia Gutiérrez, que es descendiente directa de Pedro Elías, me ha permitido algunos de estos detalles. Y se conmovió tanto Pedro Elías Gutiérrez con la muerte de José Gregorio, que escribió una pieza, que es una elegía, que se estrenó como al mes de la muerte de José Gregorio. Y si tienen la oportunidad de seguir la ceremonia de mañana, que empieza a las 10 de la mañana, en el momento en que entreguen las reliquias a los obispos, la música que va a acompañar esa entrega es la elegía de Pedro Elías Gutiérrez, que se rescató. Esas cosas milagrosas, apareció la música, la ensamblaron. Elisa Vega va a dirigir eso de esa muchacha tan espectacular. ¡Qué espectáculo, Y entonces, doctor! como se cierran los ciclos, ¿ves? Sebastián y María Alejandra, como esos contactos de esa gente tan espectacular de la época se terminan encontrando. Pero era, sin duda, un hombre de una cultura fuera de lo común. Y yo creo que está bueno el lema del Consejo Nacional de Laicos. Un laico como tú, bueno, porque bueno, sé como él, pues, en cuanto a cultura, en cuanto a dedicación, en cuanto a tantas cosas importantes. Bueno, doctor, sin duda alguna, el señor José Gregorio Hernández era una persona muy honorable, muy única, en el sentido de él como persona. Sin embargo, en el sentido profesional, ¿cómo era él como médico? ¿Y cómo combinó su pasión de ayudar a los demás con su trabajo? Ah, no, era un médico estupendo. Un día le preguntan a él, uno de sus alumnos, doctor Hernández, ¿qué es un buen médico? Y él decía, bueno, un buen médico es el que cura a los enfermos. Y muy buena respuesta, ¿qué más va a decir? Él era muy atento, o sea, probablemente en su época fue el médico más famoso de Caracas. Se han rescatado 8.000 récipes escritos a mano de José Gregorio y seguramente se han perdido muchísimo. Eso quiere decir que él, en una ciudad que tendría, ¿cuánto? 1,000,000 y piquito de habitantes, como mucho, 1,500,000 de habitantes, como mucho. Él vio muchísima gente. ¿Y por qué lo llamaban tanto? ¿Por qué fue lo que me pregunta Sebastián? ¿Cómo era su ejercicio médico? Era muy atento y iba donde lo necesitaban. Él se levantaba muy temprano, todas las mañanas, 6, iba a misa todos los días en la Pastora, comulgaba, después iba a su casa, se desayunaba y salía como 1:15 a recorrer a pie la ciudad, parándose en las casas de los enfermos que lo necesitaban, empezando por los más graves y después los que eran menos seria su enfermedad. Él no hacía distinción, él veía a la gente pudiente de la ciudad y a la gente que no tenía cómo pagar. Y en cuanto a sus cualidades médicas que pueden ayudar a los futuros médicos o a los médicos, era muy atento oyendo la explicación. O sea, para los médicos, muchas veces 60-70% del diagnóstico está en la manera como el enfermo cuenta su dolencia. Mire, doctor, me empezó un dolor en el pecho, se me iba para el brazo, se me dolía en la quijada. Bueno, un médico que esté bien pila dice, wow, este hombre puede tener un dolor coronario, un dolor de corazón. Entonces, era muy atento en escuchar la descripción de la enfermedad. Examinaba examen completo. Todas las fotos lo ponen con estetoscopio y con bata. Parece que ni usaba mucho el estetoscopio ni usaba la bata. Parece que iba con su flu. Él pegaba un pañuelo sobre el pecho del enfermo y lo oía con el oído directamente. Examinaba, palpaba el abdomen, los miembros, lo que hacía falta, y hacía sus diagnósticos y sus recomendaciones. Fue de los primeros médicos que usó ampliamente el laboratorio para diagnóstico. Seguramente había laboratorios en Caracas, modestos, pero él, en la época de su formación en Francia, parte de su encomienda era no solo que aprendiera las materias que aquí no se daban,
que era bacteriología, histología normal y patológica y fisiología, sino que el gobierno le encomendó que trajera todos los equipos para montar un tremendo laboratorio. He oído a lo largo de estos días de hablar de José Gregorio, que él trajo el primer microscopio a Caracas. No, él no trajo el primer microscopio. Ya había microscopios en Venezuela de algunos años antes, pero sí trajo los mejores microscopios de la época para ese laboratorio. Ese laboratorio que establece el doctor Hernández en la universidad le sirvió para la docencia, sin duda, para explicar las leyes de fisiología, de bioquímica, de bacteriología, pero además para hacer exámenes, y eso lo ayudaba a la atención de sus enfermos. Entonces, resumiéndote, Sebastián, era un médico muy atento a oír la explicación de los enfermos, muy dedicado en su examen, se apoyaba con el laboratorio como un recurso auxiliar para llegar a diagnósticos más precisos, y con eso podía hacer los tratamientos que hacían que la gente se mejorara. Era tan buen médico que la mayoría de sus colegas de la época, cuando tenían casos muy difíciles, lo llamaban en consulta, porque decían, bueno, vamos a ver qué dice el doctor Hernández de este caso complicado, de este paciente que no mejora. Y su ejercicio médico se caracterizó por eso. O sea, por un lado, por su competencia, porque es importante que se tenga esto en cuenta. Se habla de José Gregorio como el médico de los pobres, y era especialmente caritativo en atender a la gente y ayudarlo con sus medicinas si hacía falta. Pero sobre todo era buen médico. O sea, si algún consejo y algún mensaje nos da, es que lo que uno hace tiene que hacerlo bien, con buena formación, con competencia, porque si no, por más cariñoso que sea, por más delicado que sea, no estás haciendo bien las cosas. ¿Ya? Combinar servicio y él veía a Jesús en los enfermos, claramente. Pero además sabía que tenía que ser competente, pues que tenía que estudiar, pues tenía que saber lo que estaba pasando para poder curar a los enfermos. Pues. Así es, así es. Doctor, entrando en el tema religioso, la Iglesia Católica anunció, como hemos venido conversando, la próxima beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Una noticia, digamos, que teníamos largo tiempo esperando, sobre todo por muchos seguidores en Venezuela y otros países de América Latina. ¿Qué características debe tener una persona, doctor, para poder ser candidato a santo? Y ser, en el caso específico del doctor José Gregorio Hernández, ¿qué lo hace ser un posible santo? Realmente, todos podemos llegar a ser santos. O sea, la santidad no es una clase específica, pequeña, aislada, de gente que está por allá lejos, casi que montada en una nube, lejos de todo el mundo. La santidad es algo a lo que todo el mundo puede aspirar. ¿Quién es santo? Santo, al final de cuentas, es el que llega al cielo. Y el que llega al cielo porque ha vivido con Jesucristo dentro de su corazón, o inclusive en el cielo está gente que no es católica, pues, pero que ha sido tan buena en su vida, tan correcta, tan siguiendo las normas morales que tenemos sembradas dentro, que también le toca irse para el cielo. Pues. Entonces, ahora, ¿por qué la iglesia reconoce a algunas personas en particular? Primero, porque le interesa que haya ejemplos. Le interesa esos modelos que pueden ser imitados por el resto de la gente. Entonces, en el caso concreto de José Gregorio, hay poca duda que él vivió santamente, o sea, heroicamente es la palabra correcta, las virtudes cardinales: fe, una fe imbatible hacia Dios y hacia sus enseñanzas; esperanza de la vida en el cielo, esperanza de una vida mejor; y caridad, que es la virtud cardinal que va a seguir para siempre, porque en el cielo lo que vamos a gozar es amor sin medida, pues amor sin límite. Entonces, ¿qué hace la iglesia para reconocer esos ejemplos? Bueno, hay una primera parte del proceso en la cual se investiga a la persona. Y ese proceso, que empezó formalmente en el 49, consistía en buscar los testigos de la época, o las cosas que le había escrito, o las cosas que le había hecho. Bueno, y este señor, ¿qué recuerda usted? Y cómo vivía y cómo practicaba su religión. Ese proceso, que para algunos fue muy largo, la verdad es que los cambios de hacer beatificaciones y canonizaciones más rápido
viene después de Juan Pablo II. La iglesia normalmente se dilataba su buen tiempo en hacer que todas estas cosas cayeran juntas. Pero ya desde 1986 había un decreto en el cual se reconocía las virtudes heroicas de José Gregorio, y por eso desde ese momento era venerable. Hay gente que dice, bueno, José Gregorio se dilató mucho en ser beato porque lo usaban para santería o lo usaban para cosas que no eran correctas. Y eso puede haber influido antes, pero del 86 en adelante, lo que se esperaba era un milagro. ¿Y qué es un milagro? Un milagro, vamos a decir un milagro médico, porque sin duda hay milagros de otro tipo, pues. Una tormenta y de repente, como pasó con Jesús en el mar de Galilea, que se iba hundiendo y estaban los apóstoles asustadísimos ahí porque se iban a hundir, y él le dijo al viento, tranquilízate, y se acabó. Bueno, ese es un milagro, pero ¿cómo lo registra? En el caso médico, tiene que ser una curación definitiva, irreversible, instantánea y que no sea explicable por la ciencia médica. Mucha gente, a mí que me tocó estar recibiendo testimonios de supuestos milagros desde el año 2012, mucha gente que tuvo curso favorable en su enfermedad y lo atribuía a José Gregorio, había sido sometido a cirugía, a quimioterapia, a tratamiento médico adecuado o a enfermedades que en su curso natural pueden durar mucho, pero de repente mejoran espontáneamente. Entonces, eso no se podía explicar como milagro, porque había de por medio la intervención médica, pues, o la historia natural de la enfermedad. Y eso se dilató mucho en que se consiguiera el milagro. Y se dilató no por falta de testimonio. Entre 2012 y 2020, la Comisión de Beatificación estudió 3.000 casos, o sea, muchísimo, y estudiado con toda la seriedad y formalidad del caso. Y bueno, algunos desde el principio ya se sabía que no, pues que no había nada de consistencia, pero por lo menos 400 casos fueron a estudios de especialistas, revisión de biopsias, revisión de radiografía. Y claro, si se encontraba una explicación, se excluía como posible milagro. Pero lo que lo convierte en beato y santo de culto público y universal es que se reconozca un milagro en donde su intervención no quede duda. Porque esa es la otra parte. Primero el hecho en sí, la curación milagrosa. Ok, pero de verdad le pidieron a José Gregorio. Demuestren, los interesados, que fue a José Gregorio que le pidieron. Entonces, eso tiene su complejidad también, pero tiene su manera de hacerse, pues. Por eso es tan importante. Nos hace falta un segundo milagro para que sea canonizado y esté con posibilidad de culto en la Iglesia Universal y tenga su fiesta en el calendario para el mundo entero. Ahora lo tenemos, él va a tener su fiesta anual el 26 de octubre y eso sirve para la diócesis de Venezuela, las diócesis de Venezuela y las iglesias donde él tiene culto. Pero ese milagro tiene que demostrarse, pues tiene que llegar, tenemos que tenerlo para que llegue el fenómeno de el nuevo paso que es su canonización. Lo cual, o sea, en cuanto a virtudes y en cuanto a modelos, ya eso está listo. Pues. Lo que falta es que haya ese segundo milagro y que se demuestre la petición. Entonces les decía que las peticiones colectivas son más fáciles de demostrar. Bueno, rezó la mamá, rezó la abuela, rezó la tía, fueron todos juntos a la Candelaria a rezar frente a su imagen, frente a su resto. Y eso es más objetivo, pues, que una sola persona que diga yo recé a José Gregorio. Bueno, está bien, puede ser muy válido, pero hay que demostrarlo. Pues. ¿Ok? Perfecto. Bueno, díganos, doctor Guzmán, ¿cómo fue que usted llegó a ser el encargado de la causa del señor doctor José Gregorio Hernández? Y durante ese proceso, ¿cuál fue el rol que usted tomó? Bueno, primero, llegué por gentileza de mucha gente, Sebastián. Yo, bueno, cosas de la vida, Dios lo lleva a uno a donde él quiere. En el año 2010-2011, hubo un tribunal eclesiástico en Caracas de un supuesto milagro en la zona rural de Latillo, en el cual a una niñita la picó una culebra, parecía que se iba a morir, la llevan a una clínica, y la gente de esa comunidad le rezó a un beato, que era el hermano Salomón Leclerc de los hermanos de la Salle.
Y alguien dio mi nombre, quizá por mi especialidad de infectólogo, y dijo, el doctor Guzmán debe saber de culebra. Bueno, la verdad que el doctor Guzmán no sabía nada de culebra, pero lo llamaron y me pidieron que fuera el perito médico de esa causa. Y eso fue bellísimo. Y hubo testimonios de médicos expertos en culebra, el doctor Alejandro Mondolfi, padre, que en paz descanse, el doctor Tony Suárez, el doctor Jaime Torres. Total que fue una experiencia bellísima. El postulador de esa causa era un hermano de La Salle, el hermano Meoli, que a la vez estaba encargado de la causa de José Gregorio Hernández. En eso nombran al Monseñor Fernando Castro, que era obispo auxiliar de Caracas, vicepostulador de la causa de José Gregorio. Somos amigos de la vida, pues, desde muchacho. Él es un poco menor que yo, pero me dice, ¿me puedes ayudar? A ver, hay mucha gente que escribe sobre José Gregorio, pero yo no sé si estos son milagros o no son milagros, porque tú no te sientas ahí a leer esa cosa. Y bueno, empecé así en el 2012. Una ayuda espectacular ha sido de la ingeniera Laura Zambrano, que es la que lleva la oficina de la causa en la Candelaria, y ella es una mujer organizadísima y ordenadísima, y todos los casos los analiza, los diseca, y los que ella siente que pueden tener chance de milagro, los manda a la comisión médica, que es donde estoy yo, y no estoy solo, Sebastián, en esto. Ahí me han ayudado muchísimos colegas valiosísimos, dependiendo de lo que se trate. Me acuerdo de un caso dificilísimo de una enfermedad en la piel que yo ni sabía que existía. Y llamé a un dermatólogo muy amigo, Mauricio Goiman, hebreo, gran amigo. Y un día cuando lo llamo le digo, querido amigo, tengo esto y están hablando de un posible milagro y le pregunto, ¿y tú crees en los milagros? Me dice, claro que creo, Manuel. Yo soy hombre de fe. Y el Mar Rojo se abrió milagrosamente para que pasaran los hebreos huyéndole a los egipcios. Y me ayudó, y bueno, ese tampoco fue de los casos que sirvieron para la beatificación, pero mucha gente, o sea, no es una persona la que ayudó a lo largo de todos estos años. Fueron muchos y buen momento para darle las gracias y el Señor les tomará en cuenta toda esa dedicación que hicieron en el análisis de los casos. Otra cosa admirable, muchos casos le faltaron cosas, faltaban informes, bueno, no pudieron llegar al final, pero la fe de la gente que su curación había sido por intervención de José Gregorio es impresionante. La gente se sentía sin ninguna duda que había sido favorecida y así lo expresaban y así lo escribían. Y así tuve yo esa bendición de conocer esa fe sencilla del grueso de la gente venezolana. Mucho, mucho. O sea, no necesitan mucha explicación. Para el venezolano de a pie, José Gregorio es santo desde que se murió, desde siempre. No necesitaba todos estos detalles formales que son necesarios, pero para ellos era santo desde siempre. Pues. Totalmente. Son muchas personas los que atribuyen los favores de José Gregorio Hernández, el haber superado graves problemas de salud, entre otras manifestaciones que han manifestado. Hablemos un poquito, doctor, sobre los milagros de José Gregorio Hernández. En este caso, ¿cuáles han sido los milagros más contundentes que ha hecho el doctor José Gregorio Hernández y que además le han permitido, digamos, dentro de lo formal, alcanzar estos pasos dentro del proceso de canonización? No, milagro reconocido por toda la estancia. Está este milagro concreto de la niña Yacturí del estado Guárico. Esta niñita, por quererle robar la moto al papá, disparan, le dan un tiro en la cabeza, inclusive hay salida de parte cerebral hacia el exterior. Estaba lejos de San Fernando de Apure, que era donde podían atenderla más rápidamente. Se dilatan en llegar, llega en muy malas condiciones, llega el neurocirujano, intenta evitar lo posible los daños, pero con todo lo que él vio y toda la lesión que tenía, el chance que esa niña quedara muy lesionada para el futuro, que no volviera a hablar, que no volviera a caminar, era muy grande. Y para sorpresa de todo el mundo, a los 8 días, no solamente estaba caminando, estaba como si no le hubiera pasado nada. Entonces, algo realmente milagroso. Entonces, milagro ese. Como preguntaba Sebastián, a lo largo de todos estos años,
tuve oportunidad de tener acceso a cosas que eran sorprendentes. Inclusive de eso se mandaron 3 a Roma y la Comisión Médica Italiana, que es muy formal, muy seria, los devolvió porque decía, no, en este caso de un aneurisma que usted piensa que se desapareció, a lo mejor fue que se trombozó espontáneamente X. Argumentos sólidos médicos que hacían que podía no ser milagro. Entonces, milagros reconocidos hay uno solo, que es el que permite su beatificación. Yo tengo poca duda que ha habido muchos, pero lo interesante es que los podamos demostrar, que se puedan objetivar para que él pueda ser canonizado y después seguirle pidiendo para que siga haciendo bastante. Y los milagros que le podemos pedir los venezolanos, aparte de que se acabe la pandemia, que nos haría tanto. Bueno, yo creo, María Alejandra, yo creo que ese es uno grande y la pandemia nos ha pegado muy duro. Y además, viene súper oportuno pedirle a él, porque él vivió la pandemia de 1918, de la gripe española, y la vivió de las dos maneras, como médico en ejercicio, atendiendo enfermos, realmente, y la vivió escribiendo las pautas de tratamiento formales, porque igual entonces como ahora, todo el mundo decía que era lo bueno para curarse de la gripe española y que tomaran esto y que tomaran lo otro. Y él con un grupo de notables de la academia pusieron las pautas de gripe y esto es esto y esto para la fiebre y esto para mejorar la hidratación y esto para la dieta. Y lo que están diciendo por ahí, eso no solamente nos sirve, sino que puede hacer daño. Bueno, entonces le pidamos el milagro de que se acabe la pandemia en el mundo y en Venezuela. Pero yo le pediría más. Yo creo que José Gregorio no sabe en el lío que se ha metido. Ahora que es beato, tiene que hacer muchas cosas por Venezuela. Tiene que ayudarnos a encontrarnos. Tiene que acabar con esta crisis humanitaria compleja. Tiene que hacer que volvamos a ser un solo país, donde podamos vivir en paz. ¿Cómo va a ser que 6 millones de venezolanos no estén aquí, señor? Y muchos algunos se han establecido bien, los han bien recibido, tienen buenas profesiones, pero el grueso de los que se han ido la están pasando muy mal y los necesitamos de vuelta en un país acogedor, próspero, en donde nos entendamos. No podemos seguir así como vamos, pues. Así que José Gregorio, él no sabe en el lío que se está metiendo. Pero hay que tener mucha fe. No, mucha, y le tenemos que pedir mucho. Hay que tener mucha fe y sobre todo, pues bueno, eso, pedirlo, ¿no? Porque el que no pide... Pedirlo. No, fíjate que aunque Dios es el que mueve todas las cosas. Así es. Él insiste, pedid y se os dará. O sea, pidan. O sea, recemos, aprovechemos. Ese viernes, mañana es un día que Dios debe regalar de gracias a Venezuela con esta beatificación. Bueno, aprovechemos de pedirle. Que así bastante sea, doctor, que Dios lo oiga. Amén, María Alejandra. Amén. Bueno, muy bien. Sebastián, ¿qué más? Bueno, doctor Manuel, le vamos a hacer una pregunta de su punto de vista o qué es lo que usted considera respecto a este sentido. Usted sabe que hay mucha gente que considera que la ciencia y la fe son dos polos completamente opuestos. Ninguno depende del otro y no tienen ninguna relación. Sin embargo, el mismo Vaticano siempre está buscando hombres de ciencia para pintar la fe e impartirla. Usted como un científico profesional, médico, experimentado, ¿qué puede decirnos sobre esto y qué opina respecto a esta frase tan simbólica? Fíjate, ciencia y razón no solamente no son incompatibles con la fe. Yo diría que la ciencia y la razón vienen de la misma fuente, vienen del Señor. Y Él ha puesto las cosas para que las descubramos, hasta sus últimos detalles, hasta su más mínima circunstancia oculta. No solamente José Gregorio. Ejemplos de científicos espectaculares que nunca renunciaron ni rechazaron su fe, hay muchos. Luis Pasteur, probablemente de los hombres grandes en la bacteriología, en la inmunología, fue el primero que aplicó la vacuna de la rabia. Cosas extraordinarias. Era un hombre muy devoto, de mucha religiosidad, muy santo también. Jérôme Lejeune fue el que descubrió el cromosoma 21 como causa o como origen del síndrome de Down. Y Jérôme Lejeune no solamente
permitía que su descubrimiento se usara para despachar a niñitos con este diagnóstico, sino que llegó a ser asesor de la Comisión Pontificia de la Fe y de la Ciencia. Hay un médico contemporáneo de José Gregorio, que era el doctor Muscati, ya ese está canonizado, un médico de Nápoles, que fue el primer médico italiano que usó la insulina para tratamiento de la diabetes. Además ayudó mucho a los enfermos que ocurrieron durante la Primera Guerra Mundial en Italia. No solamente no hay contradicción. Cuando empieza a surgir contradicciones es cuando uno quiere aplicar ciencia sin tener en consideración sobre quién se aplica. El objeto de la ciencia en el campo médico, digamos, no estoy hablando ahorita de las ciencias especulativas, la astronomía, la matemática, etc. En el campo de la ciencia aplicada al hombre, en la medicina, si tú olvidas a quién le aplicas la ciencia, cometes errores muy grandes. Lo que tú hagas como científico en el hombre tiene que respetar su dignidad. Y la dignidad de la persona empieza desde que existe. Y la persona existe desde que se concibe. O sea, tú, Sebastián, o María Alejandra, ustedes que son jovencitos, y yo que estoy más viejo, soy el mismo que concibieron mis padres cuando estuvieron juntos y se dio la fecundación. Y ha sido un continuo, o sea, no es que yo empecé a ser Manuel Guzmán cuando tenía 10 años, o cuando tenía 5, o cuando me gradué de médico. He sido el mismo todo el tiempo. Entonces, lo que se haga sobre una persona y no tome en cuenta su dignidad, y no tome en cuenta sus derechos, ahí es donde entran los conflictos entre la ciencia aplicada a la medicina, en el caso concreto, y la razón y la fe. ¿Okay? Yo no veo contradicción, o sea, el hombre que está dedicado a la ciencia puede ir hasta lo más profundo, pero eso no lo aleja ni lo tiene por qué alejar de Dios, de la vida trascendente, del reconocer a dónde vamos. O sea, que la finitud no es el fin realmente, sino que hay algo después que es estupendo además. ¿Ok? Esperamos que así sea, que sea algo Bueno. Sí, bueno, sí, nadie ha regresado Alejandra, para contarnos, doctor. Oye, María Alejandra, no, nadie ha regresado, pero si tú lees, hay dos textos muy bonitos. Uno de San Pablo. San Pablo tuvo esa bendición de tener una mínima visión del cielo. Y él decía, nadie ojo vio, ni oído yo, lo que Dios le tiene preparado a los que lo vean en el mundo siguiente. Creo que hay una oración de San Agustín muy bonita también que dice, es como que la persona muerta le escribe a los que sobreviven y le dice, si supieras dónde estoy, no estarías tan triste. Claro, es natural la tristeza del que pierde seres queridos, pero el que se va a un sitio estupendo. Así es, esa es parte de lo que de la esperanza, de nuestra y de fe, lo que pues, nos mantiene, así de la es, fe, tal cual, sin duda. así es. Finalmente, doctor, ¿qué le diría usted a esas personas que no conocen la vida de José Gregorio Hernández? Yo le diría, y en este caso vamos a ampliarlo un poquito más a José Gregorio. José Gregorio es un venezolano excepcional. Los venezolanos estamos en la obligación de conocer las vidas y obras de venezolanos excepcionales que cambiaron el país, que hicieron el país. Nosotros, un poco en nuestra enseñanza de historia, somos muy militaristas, pues, y la gesta libertadora, sin duda, Bolívar fue un hombre fuera de serie, de los hombres más grandes de la historia, de lo que hizo, lo que pensó, lo que conquistó. Pero tenemos un tono muy hacia lo militar, lo heroico, las batallas, las guerras. Pero los hombres que construyeron el país, los que lo ayudaron a sanear, los que lo ayudaron a comunicarse, nuestros ingenieros espectaculares, en la época de José Gregorio, venir de Isnotú a Caracas era una aventura. Había que coger en mula hasta el puerto de La Ceiba. En el puerto de La Ceiba, al sur del lago de Maracaibo, un barquito para Maracaibo. Desde Maracaibo, un barco hacia Curazao y de Curazao a La Guaira. 7 días de Isnotú a Caracas. ¿Qué valor tuvieron para Venezuela los que hicieron las carreteras, la Panamericana? Venezuela llegó a tener una de las
red viales más importantes de América Latina en su momento. La salud pública después de José Gregorio, Arnaldo Gabaldón, Félix Pifano, Enrique Tejera, gente que hizo posible vivir en Venezuela. El 80% de nuestro territorio estaba infectado por paludismo y aplicando DDT lo liberaron. Entonces, ¿dónde pongo yo a José Gregorio? En ese grupo de venezolanos. Y en esto, porque es importante que se conozca su figura. Eso ni siquiera tiene que ver con religión y con la beatificación. Fue de los venezolanos trascendentes, de los venezolanos que dejaron huella y de los venezolanos a los que vale la pena conocer como ejemplo e imitar para lograr cosas que resulten. O sea, tenemos que rescatar la civilidad, tenemos que rescatar nuestros héroes civiles, que son muchos y que han quedado un poco ocultos por esa historia gloriosa de las batallas, pero también en estos últimos años por un intento de borrar la historia como si la historia hubiera empezado hace 20 años, lo cual es injusto porque Venezuela es un continuo y tenemos esos valores ahí que hay que presentar como ejemplo. Y José Gregorio perfectamente merece ser uno de esos héroes. Así es, no tenemos la menor duda. Bueno, muy bien. Creo que estamos listos, ¿o no? Bueno, Casi, Sebas despide. Ustedes dirán, Sebastián, Doctor Guzmán, ¿qué le pasa? muchísimas gracias por su presencia, por esta interesante y oportuna conversación. En verdad que se hizo valer muchísimo y sus palabras para nosotros pesan mucho. Lo agradezco yo personalmente. Me parece que esta conversación me hizo muy feliz cuando me enteré de que iba a estar trabajando con usted. Fue un orgullo, pero debo confesarle que en verdad mi abuela era la que estaba muy, muy emocionada. Ella no lo podía creer. De verdad, mi nieto va a estar hablando con el señor Manuel, no puede ser. Digo, pero abuela, ¿pero por qué te parece tan interesante? Digo, ok, está bien, el señor es lo máximo, pero ¿por qué estás tan contento? Y me dice, ¿por qué es familia mía? Yo, ¿qué? Me eché el cuento. Bueno, sí, efectivamente, él es primo cuarto tuyo, entonces me echó todo el cuento del árbol familiar y yo, no puede ser, ¿vale? Qué increíble que yo voy a estar entrevistando a un familiar mío. Y nada, bueno, Qué cuando bueno. me dijo eso, mi orgullo fue duplicado. Porque, Mayor. exacto, no solamente estoy entrevistando al mismo señor Manuel Guzmán, sino que estoy entrevistando a un primo mío. Un primo Qué mío. bueno, Me Sebastián. pareció genial, lo máximo. Fantástico esta Bueno, oportunidad. dale un beso a tu abuela, dile que le Con mando mi seguridad, cariño. seguro que sí. Pero bueno, era eso, señor Bueno, Manuel Guzmán. doctor, Muchísimas muchísimas gracias, Sebas. Bueno. En vísperas de la tan esperada beatificación, noticia que además recibimos con muchísima alegría en Venezuela. Agradecemos a todos por habernos acompañado. Esperamos que haya sido lo suficientemente didáctico e ilustrativo y que hayamos aprendido un poco más sobre el doctor José Gregorio Hernández y que nos haya insertado ese gusanito para saber siempre un poco más sobre el doctor José Gregorio Hernández. Celebremos con júbilo esta beatificación el día de mañana y que nuestro beato, cerquita de Dios, intervenga por nosotros para superar pronto esta situación. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias, doctor Manuel. Muchas gracias, Sebastián. Hasta luego.